Hola, Buenas tardes, ¿cómo va? muy bien, muy buenas tardes. ¿Cómo va todo? Bien, aprovechando el día de sol. Bien hecho. Yo creo que desde que me metí acá a las 8:10, 8:05 de la mañana no volví a salir. Pero vi por la ventana que está bastante lindo. Vi por un recoveco de luz. En fin. Pero bueno, el fin de semana estuvo aceptable. Me tocó trabajar el sábado, pero el domingo estuvo bastante lindo. ¿Cómo va esa carrera? Se está haciendo larga. ¿Sí? ¿Cuántos años lleva? Y yo ingresé en el 2009. Ajá, 12 añitos. Después cuando nació mi nena, dejé 2 años y habré vuelto hace 3 años más o menos a cursar. 3, 4 años. Ya. Ya Bueno, trabajando en un estudio. ¿estás trabajando? Sí, estoy trabajando en un estudio hace 3 años. ¿Con quién estás trabajando? Un doctor, él llegó hace poco a hace poco, llegó hace 10 años a Mar del Plata, se llama Manuel Fernández. Nosotros hacemos sobre todo familia, Ajá. derecho de familia y sucesiones, algún daños. ¿Y te falta Y, mucho? ¿Cómo? ¿Te falta mucho para terminar? 4 materias. Incluyendo las que estás cursando ahora, ¿no es cierto? Claro, incluyendo ahora, porque estaba haciendo concursal, pero la verdad que se me hizo muy pesada. Mm, eh, o sea, se me alargaba mucho más los trabajos prácticos y todo esto de la virtualidad. Quedaba muy desfasado con los videos, entre las clases, no llegaba a ver un video y yo tenía que ver el otro, y bueno, digo, bueno, la dejo porque la verdad que no estaba claro, pudiendo sentarme a estudiarla, y entonces preferí dejarla y seguir con esto y estudiarla tranquilo. sí, muy de arañazo por ahí, claro. Sí, Aparte, iba a llegar muy entre gallo y medianoche a leer un poco del libro, un poco de la ley, y dije, para eso prefiero dejarla y agarrarla el año que viene más tranquilo. Leerla previamente y agarrarla más tranquilo. aparte Comercial 2 y Comercial 3 fundamentalmente son materias como para estudiarlas bien porque son muy útiles para la profesión. Sí, nosotros en términos de trabajo vemos medio de refilón, vimos un caso, la Boston, Ujú, medio de refilón porque nosotros estamos asistiendo ahí a las trabajadoras de la Boston. Y después un caso en el cual el abogado con el que trabajo se presentó en un concurso por unos honorarios que nunca cobró, y la mujer está presentada en un concurso. claro. Pero eso nada más, o sea, es a lo que nosotros mucho de eso no vemos porque sobre todo manejamos familia y tenemos mucho expediente de familia, y de eso en realidad mucho de concurso, de quiebras no No, vemos. no porque expresamente la ley de concursos y quiebras excluye las relaciones de familia, pero en términos Claro, generales de una profesión que vas a seguir ejerciendo 30 y pico de años, sí, el algo tema de seguro. concursos y quiebras, digamos, como que es transversal a un montón de disciplinas, a laboral, más allá de que se dedique específicamente a hacer concursos y quiebras, ¿no? Pero Ujú. para el común de los mortales de la profesión, por llamarlo de alguna forma, concursos y quiebras siempre está presente en todos lados. Es raro que en un trayecto profesional más o menos considerable nunca uno deje de cruzarse con una verificación en un concurso o con la ponderación de una sentencia de quiebra, qué sé yo, siempre. ¿Y esta qué te parece, Internacional Público Llevadera? La verdad que el libro yo lo imprimí. Cuando vi el libro me asusté, porque dije, uff, es un montón. Nada, Pero no. en la lectura iba dinámico. O sea, Ajá. no me resultó un libro pesado que decir, bueno, tengo que leerlo y releerlo y releerlo. Una lectura y después ir resumiendo, pero no me pareció un libro pesado, o sea, que me costara leerlo. Eh, los casos están bien conectados, o sea, no es que hay un capítulo aparte de casos, o sea, en el desarrollo de cada tema como que está el caso ahí entreverado, entonces como que uno lo entiende, por lo menos lo que me pasó a mí es entenderlo
más fácilmente el caso del que se está hablando, cuando no es que está aparte del tema, sino que en el desarrollo del tema está el caso. Claro. Pasa que cada uno de los que contribuimos con algún que otro capítulo, lo sometimos a un coordinador. Entonces el coordinador le dio la visión integrativa como para que sea una obra coherente, bien integrada, como vos decís, que digamos que resulte, que no sean compartimentos estancos, ni que uno difiera completamente del otro. Tienen más o menos el mismo tenor. Nos fueron devolviendo observaciones, correcciones. Yo presenté por ahí proyectos de capítulos que tenían como 100 hojas que terminaron siendo de 40 y pico, porque bueno, la idea es que no fuera una obra tan tremendamente exhaustiva y abarcativa, sino más que nada un manual de estudio. Así que, bueno, me alegro que te sientas cómodo, porque esta materia también es, como yo les decía alguna vez, tiene un poco de todo lo demás. No tanto como privado, pero bueno, público picotea de muchas materias que vienen atrás en la currícula. No, y lo que tiene es que uno empieza a ver como los temas y los empieza a entender. Por ejemplo, la otra vez en septiembre, cuando empezaron las sesiones de la ONU, que uno antes por ahí pasaba desapercibido, y ahora dice, claro, es el segundo o tercer martes de septiembre que empieza la sesión, entonces uno ya lo tiene presente. Claro. Ahora se reunió, creo que la semana pasada, el COPS por el protocolo del medio ambiente, por el Sí, Tratado del Medio Ambiente, y uno sí, sí, entiende que es el COPS. Y antes por ahí claro. era una noticia más. Sí, 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 para pasar la lectura nomás. ¿Qué tal, Claro. Mariela? ¿Cómo Hola, buenas estás? tardes. Bien, Feliz día ayer. Vos tenés, gracias. vos tenés dos, ¿no? No, una, de 11 Ah, años. una. Sí. No, me pareció que tenías dos. No, una sola. Acá también estamos hablando con un padre, Ernesto Poblete. No sé cuántos años tiene tu chica. Mi nena tiene 5. Ah, ¿y vos entonces tienes cuánto, Mariela? ¿Cuánto La tiene mía tu? tiene 11, Ah, ahí está. 11 Sexto años. grado. En quinto, cumplió Quinto recién grado. los 11. Ah, tengo un hijo en quinto grado, claro, pero que cumple 11 en marzo. Uno de mis chicos está en primaria. Así que ahí andamos. Somos los que estamos y somos los que estamos todos los que somos y somos todos los que estamos. 5 somos. Nahara y Agustina se quieren incorporar con... El sábado tuve una asamblea de consorcio virtual que arrancó a las 7:30 de la mañana y terminó a las 6 de la tarde. Y era así, todos en cuadritos y pantallas, pues un edificio enorme. Fue un desgaste. Creo que todavía estoy cansado desde entonces. Pero bueno, a veces toca. Por eso el día lindo a veces se ve de costado. Bueno, siendo las 18:36, vamos a arrancar con los que estamos activos. Yo hoy quisiera terminar con un tema que empezamos a medias en nuestro último encuentro previo al examen del primer parcial, que es el tema de responsabilidad, que después lo terminamos desplazando para hacer un popurrí ¿cómo se dice? De repasos de temas del primer parcial, que era necesario y bienvenido que así haya sido. Y después en nuestro primer encuentro posterior al primer parcial, arrancamos, hola Lorena, buenas tardes, arrancamos con... Hola, profe, perdón por el retraso. No hay problema, estamos viendo dónde estamos parados nomás. Arrancamos con otras cuestiones vinculadas con responsabilidad a partir de los primeros conceptos, y que desarrollamos varios. Después tuvimos el feriado, y bueno, la idea de hoy es terminar con el tema de responsabilidad. Para tener un hilo conductor, nosotros como que vamos siguiendo el proyecto de la Comisión de Derecho Internacional de artículos sobre responsabilidad del Estado por actos internacionalmente ilícitos. Y bueno, en su momento estuvimos caracterizando lo que es el perfil de esa responsabilidad, cuáles son los elementos que lo integran, los elementos subjetivos y los elementos objetivos.
hablamos del hecho del Estado, hablamos de antijuridicidad, hablamos de cuáles son, hola Gianfranco, buenas tardes, hablamos de cuáles son las causales que excluyen la antijuridicidad, y bueno, así como ya tuvimos nosotros una instancia conceptual, digamos, y preparatoria de lo que es la configuración de la responsabilidad internacional por actos ilícitos, hoy me gustaría ver, digamos, la segunda parte, que casualmente está en la segunda parte del articulado del proyecto, que son las consecuencias del acto ilícito. Lo que nos queda ver de responsabilidad es precisamente las consecuencias del acto ilícito, ver y caracterizar también otra fuente de responsabilidad, que es la responsabilidad del Estado por los actos que no prohíbe el derecho internacional, para después pasar de lleno a 3 temas de la parte especial, que nos va a ocupar de acá hasta el 20 y pico de noviembre, que es el segundo parcial, y que van a ver conmigo, que es el derecho internacional penal, el derecho internacional humanitario y el derecho del mar. Otros colegas creo que tienen otros temas de la parte especial, como protección internacional del medio ambiente, derecho de la integración y demás. ¿Hasta acá? ¿Todo bien? Bueno. Yo quisiera entonces iniciar nuestro encuentro de hoy, desde el punto de vista del contenido, como lo anticipé, hablando de cuáles son las consecuencias del acto ilícito en materia de responsabilidad. Acá a mí me gustaría referirme por lo menos a 5 puntos, que son el régimen general de consecuencias, la subsistencia de la obligación primaria, la reparación, la cesación y, bueno, no sé si algún otro aspecto más. Hola Nara, muy buenas tardes. ¿Qué pasa cuando se produce un acto ilícito internacional? O sea, ya sabemos que es un acto ilícito porque ha transgredido una obligación internacional, y ya sabemos que se ha consumado porque es un hecho del Estado. ¿Cuáles son las consecuencias que se siguen? Las consecuencias que se siguen son las consecuencias que están previstas en el derecho internacional, así como el derecho internacional prevé cuando se produce la responsabilidad del Estado por actos ilícitos, el mismo derecho internacional prevé cuáles son esas consecuencias. En general, las consecuencias están previstas en la segunda parte del proyecto de artículos de la Comisión de Derecho Internacional, a través de un régimen que arranca un poco después del capítulo 30 y que termina en el capítulo 58. Este régimen, tal como está previsto en el proyecto de artículos, no es la única consecuencia, o sea, no es la única previsión normativa. Porque, por ejemplo, figúrense ustedes, ¿qué pasa si el ilícito internacional es de una cierta envergadura y entidad que afecta la paz y la seguridad internacional? ¿A quién damos intervención? ¿Al Consejo de Seguridad? Exactamente, o sea, hay previsiones de la Carta, ¿sí?, que son de aplicación prioritaria al articulado del proyecto internacional. ¿Por qué? Porque son previsiones que son más específicas para ciertas consecuencias puntuales, donde, como en el delito de agresión, se arriesga la paz y la seguridad internacional. Entonces, este régimen de consecuencias generales, que está incluido en el proyecto de la Comisión de Derecho Internacional, no tiene sino una aplicación residual o una aplicación secundaria frente a la aplicación prioritaria de ciertas normas que son mucho más específicas y particularmente diseñadas para ser aplicadas en estos supuestos. Entonces, en estos supuestos, como el que les decía, se deja de lado el articulado, el proyecto de artículos sobre responsabilidad estatal por actos internacionalmente ilícitos, y se aplican las previsiones de la Carta, o en su caso, por ejemplo, si la situación de hecho lo habilitara,
la aplicación de las facultades que el Consejo de Seguridad tiene en el capítulo 7º de la Carta de Naciones Unidas. A su vez, este proyecto de artículos no prevé por ahí todas las consecuencias, sino que por ahí hay otras consecuencias que sí están previstas en el derecho consuetudinario, porque no se olviden que antes de existir este proyecto, y aún hoy, esta es una materia que se rige fundamentalmente por el derecho internacional, que se rige por la fuente consuetudinaria. Esta es la primera consecuencia, o sea, cómo juega, o sea, qué normas juegan para regir la regulación de las consecuencias de un acto ilícito. Tenemos como eje este capítulo, esta segunda parte del proyecto de artículos de la Comisión de Derecho Internacional, pero no es la única previsión normativa. Hay previsiones específicas de aplicación prioritaria. Segundo, una consecuencia de la producción de un acto ilícito es ver si la obligación primaria, ¿se acuerdan que nosotros trabajábamos en base a lo que es obligación primaria, normas primarias y normas secundarias en materia de responsabilidad, ¿no es cierto? Nosotros decimos que normalmente la obligación que primariamente impone el derecho internacional es cumplir con la obligación internacional tal cual la misma está prevista y ajustar el comportamiento del Estado al contenido de esa obligación primariamente impuesta por el derecho internacional. Si esa obligación se incumple, lo que pasaba con esa norma internacional es que se extingue y hay una nueva relación jurídica entre las partes que eran deudores y acreedoras de esa obligación. Esa obligación primaria se extingue y en la relación jurídica secundaria aparece una nueva obligación, que es que el Estado lesionado por el acto ilícito tiene derecho a obtener del Estado autor una reparación y una facultad para solicitar y obtener una sanción. Pues bien, ¿qué pasa con la obligación primaria? Bueno, a veces se extingue y a veces no se extingue. ¿Por qué? Porque en los actos ilícitos que son de ejecución continua, muchos de ellos, por ejemplo, cuando ocurren por amenaza o uso de la fuerza, o sea, en cualquier tipo de acto ilícito que no se consuma completamente en un determinado momento dado, entonces, digamos, existe la obligación del Estado infractor de ajustar su comportamiento a lo que de él exige esa obligación primaria, sin perjuicio de la responsabilidad que ya pudo haber incurrido, por, digamos, todas las infracciones anteriores. Entonces, digamos, esto a mí me lleva a una tercera consecuencia del acto ilícito internacional, que es la cesación. La cesación es una atribución o derecho que tiene el Estado lesionado de pedir, de solicitar que el Estado autor de la lesión cese en su acción ilícita o en su omisión ilícita. ¿Qué es lo que sucede? Más allá de pedir una reparación por los daños que ya se hayan producido, digamos que siempre existe obligación de los Estados de ajustar su conducta a la obligación internacional. ¿Y qué pasa? La violación sistemática de una obligación internacional, especialmente en los actos, digamos, de carácter continuo, tiene por efecto minar, socavar, lo que es tanto la eficacia como la validez de una norma internacional. Yo puedo violar una norma internacional, pero si la violo sistemática y continuamente, puedo llegar a inclusive poner en tela de juicio la existencia misma de la norma internacional, su validez y eficacia. Y eso de alguna forma, digamos, no solamente está encauzado por la consecuencia reparación, sino que también tiene que tener previstas otro tipo de consecuencias en el ámbito del derecho internacional. Pues bien, así como una de las consecuencias es la subsistencia de la obligación primaria, otra de las consecuencias es la legítima atribución o facultad del Estado lesionado de solicitar la inmediata cesación del acto u omisión ilícita en la cual ha incurrido el Estado autor de la violación. Entonces, más allá del régimen general,
más allá de la subsistencia de la obligación primaria, además de la cesación, el Estado lesionado, o sea, el Estado que ha sufrido algún derecho legítimo, ya sea que ese derecho surja de un tratado bilateral, de un tratado multilateral, de un laudo arbitral, del fallo de un tribunal internacional, de una norma consuetudinaria, además de pedir la cesación, ¿qué es lo que va a poder solicitar ese Estado? Una reparación económica. Exactamente, y ahí está la cuarta consecuencia. Muy bien y muchas gracias, Lorena. Obtener una reparación. Algo de esta reparación estuvimos hablando tiempo atrás, porque el proyecto de la Comisión de Derecho Internacional no nos dice cuál es el alcance de esa reparación. Para nosotros poder conocer el alcance de esa reparación, tenemos que ir a la práctica de los tribunales internacionales. Normalmente, nosotros en el derecho interno, digamos, tenemos dos tipos de daños fundamentalmente, ¿no es cierto? Hablamos de los daños directos y hablamos de los daños indirectos. ¿Cuándo un daño es directo y cuándo un daño es indirecto? Casi me trago la cuchara. No soy el único que está tomando una infusión. Bueno, por ahí vi circular una botella de agua, me parece muy bien que se hidraten. Nosotros hablamos de daños indirectos o de daños directos de acuerdo al nexo de causalidad que exista entre el hecho base, o sea, el hecho ilícito, y las pérdidas que se quieren indemnizar. Nosotros en nuestro derecho interno, en el artículo 1727 del Código Civil y Comercial, tenemos la pauta de cuáles son los daños por los cuales se responde. Esa pauta está, bueno, en ese artículo, y es la relación de causalidad adecuada. Es decir, se responde por aquellos daños que sean la consecuencia natural y ordinaria del devenir de los acontecimientos. Ese concepto que nosotros lo tenemos en nuestro código, en realidad no está en ninguna norma de derecho internacional. En realidad, para ver, porque ¿qué pasa? Existe un principio general por lo cual se responde por el daño directo, pero nunca se responde por el daño indirecto. Entendido el daño indirecto como aquel que se provoca por la intervención de un tercero, por la intervención de la víctima o por la intervención de cualquier otro suceso que rompe ese encadenamiento fáctico normal y ordinario del devenir de las cosas. ¿Dónde tenemos que buscar esta idea que nosotros tenemos en derecho interno dentro del artículo 1727? Tenemos que ir a la práctica de los tribunales internacionales. Particularmente, la Corte Permanente de Justicia Internacional, que fue ese órgano que estableció el Tratado de Versalles después de la Primera Guerra Mundial, tuvo oportunidad de expedirse en un caso muy famoso, que es el caso de las primas de seguros de riesgo de guerra, también llamado, o conocido, mejor dicho, como caso Lusitania, porque fue un hecho ilícito adjudicado a Alemania que produjo pérdidas para un buque de bandera de los Estados Unidos, el buque Lusitania. En 1923, la Corte Permanente de Justicia Internacional dio lo que era el concepto o idea de lo que es un daño directo, y dijo: son daños directos todas aquellas consecuencias, no importa la cantidad de eslabones que esa cadena tenga, de manera tal que todas esas pérdidas que se reclaman se puedan atribuir de forma unívoca, de forma incondicionada, de forma definitiva, con el hecho ilícito que se atribuye a Alemania. De manera tal que justamente en ese encadenamiento fáctico no corte ningún suceso que transforme a esas pérdidas en indirectas o en accesorias. Entonces, ¿qué es lo importante saber de todo esto? Que solamente se indemnizan los daños directos, entendidos como aquellos que son consecuencia necesaria, definitiva, unívoca del hecho ilícito, y que además pudieran haber sido previsibles por parte del Estado autor. Es decir, que el nexo de causalidad adecuada y la previsibilidad
es lo que nos califican cuáles van a ser los daños que, en definitiva, puedan reclamarse por las pérdidas seguidas de un acto internacionalmente ilícito. Si mal no recuerdo, en nuestro último lunes, no solamente hablamos de que pudiera haber daños directos o indirectos, sino que también pudiera haber daños mediatos o inmediatos. ¿Cuándo un daño es inmediato para el Estado? Un daño es inmediato para el Estado cuando lo sufre el Estado mismo. ¿Qué daño puede sufrir el Estado? Bueno, el Estado puede sufrir un daño en sus bienes o puede, digamos, tener un daño en su personalidad. Cuando sufre un daño en sus bienes, lo que tiene el Estado es un daño material. Por ejemplo, los daños que verifica, digamos, dentro de sus fronteras, en su territorio, o en sus carreteras, o en cualquier otro bien del dominio público o privado del Estado. También el Estado tiene bienes en el exterior. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando, digamos, se destruye o se toma una misión diplomática, o una oficina consular, o se destruye una aeronave de bandera de ese Estado, o un buque, o se afectan los fondos que el Estado víctima tiene depositados en el Estado autor de la lesión, y que le son embargados, bloqueados, o de alguna otra forma irregularmente trabados. Entonces, todos esos daños son daños inmediatos porque los sufre el Estado, y material porque es sobre bienes tangibles. Pero el Estado también tiene prestigio, el Estado también tiene una suerte de buen nombre, que se traduce como daño moral, y que, digamos, tiene que ser reparado a través de los desagravios correspondientes. Como así también el Estado tiene ciertos daños que son mediatos, porque no los sufre el Estado en sí mismo, sino que los sufren sus nacionales, ya sean personas físicas o sean personas jurídicas, y que también puede ser un daño material o puede ser un daño moral. Nosotros dijimos que el instrumento jurídico a través del cual el Estado podía solicitar la protección o indemnización por esos nacionales se llama, en derecho internacional, ¿se acuerdan o hacemos un ahorcado? Representación diplomática. ¿Lo puede repetir que no lo escuché? ¿Cómo no? Así como el Estado tiene un daño inmediato, que puede ser material o puede ser moral, de acuerdo al bien jurídico afectado, también tiene un daño mediato si ese daño lo sufren sus nacionales en otro Estado, tanto en su patrimonio como en su moral. El Estado, por ese daño mediato, tiene la facultad de, digamos, reclamar por esos daños sufridos por sus nacionales una indemnización o cualquier otro desagravio al Estado autor de la lesión. Entonces yo pregunto, ¿cuál es el mecanismo que en derecho internacional permite al Estado actuar de esa manera en protección de esos nacionales? ¿Se entiende, Mariela? ¿O se entiende la pregunta? ¿La protección diplomática? La protección diplomática, Con la exactamente. inmunidad de jurisdicción. Que no tiene nada que ver con la inmunidad de jurisdicción. No tiene nada que ver con la inmunidad diplomática, ni tiene nada que ver con la inmunidad jurisdiccional, sino que es una facultad discrecional que tiene todo Estado de poder reclamar, por una cuestión de soberanía, discrecional porque lo hace si quiere o si quiere no lo hace, a un Estado autor de una violación, una satisfacción, compensación, reparación o indemnización por los daños sufridos por los particulares de otro Estado. Por ejemplo, vamos a poner varios ejemplos. La República Argentina de pronto indemniza antojadizamente a una empresa petrolera española para, ¿cómo se dice?, para recuperar recursos y soberanía energética. Hace una determinada tasación de la compañía y en su consecuencia expropia y ofrece el pago de una indemnización
conforme la tasación que le parece que esa compañía tiene. Sin embargo, para esa compañía, la indemnización que le correspondería por el artículo 17 de la Constitución Nacional Argentina es varias veces superior. Y por lo tanto, invoca y dice que puede acreditar un determinado daño en su patrimonio. Entonces, ¿quién va a recurrir en su protección? Al Estado español. El Estado español, muy bien. Y de hecho, existe una instancia internacional donde los estados son susceptibles de ser accionados, sobre todo si son partes del tratado que dio lugar al CIADI. El CIADI es un tribunal de arreglo por diferencias y protecciones de inversiones extranjeras, que justamente lo que hace es intervenir en determinados procesos donde se producen diferencias de este tipo. Y Argentina ha sido varias veces sometida al CIADI. De hecho, el tema de Repsol se perdió ante el CIADI. ¿Por qué? Porque al CIADI se llegó a instancia e iniciativa del Estado español en uso de la protección diplomática. La protección diplomática no solamente es usada en materia de inversiones, sino muchas veces es usada también en materia de protección de derechos humanos. Como por ejemplo, qué sé yo, cuando se interviene en función de algún procedimiento penal, qué sé yo, arbitrario o ilegítimo. Entonces, bueno, en protección de ese nacional sometido a proceso en un Estado extranjero, el Estado de la nacionalidad interpone acciones internacionales tendientes a que esa situación de alguna forma se rectifique o en su caso se compense. Esa facultad del Estado no está obligado a ejercerla siempre, sino que es bien discrecional. Profe, igual no necesariamente tiene que ser arbitrario el proceso que está llevando, o sea, poner un proceso totalmente legal también podría intervenir el Estado. Tiene que alegar un cierto perjuicio para el nacional y por lo tanto para el derecho subjetivo del Estado. Algún tipo de lesión siempre hay que invocar para poder habilitar esa iniciativa. ¿El Estado tiene algún parámetro como para ver, o sea, para tomar la decisión de intervenir o no? O sea, ¿lo tiene que perjudicar indirectamente al Estado también? No necesariamente, porque, mira, pasa lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de la configuración de la responsabilidad internacional la vez pasada, dijimos que hay un elemento subjetivo y hay un elemento objetivo para tener por configurada la responsabilidad internacional por actos ilícitos. El único elemento subjetivo es que sea un hecho del Estado. Recordarás que vimos cuáles hechos son susceptibles de ser atribuidos al Estado y cuáles no. Los hechos de los órganos, las personas que actúan por cuenta y orden del Estado, o que de hecho asumen prerrogativas por el Estado, etc. Y un solo elemento objetivo que es la ilicitud o la antijuridicidad, es decir, solamente que el comportamiento del agente del Estado no se ajuste al contenido de la obligación internacional, de forma tal que el Estado no está ajustando su comportamiento a lo que la norma de derecho internacional pretende de él. No hay daño, es decir, hay muchos casos donde el daño además accede, ¿no es cierto? Pero el daño no es un elemento constitutivo del concepto de responsabilidad, como tampoco lo es ningún aditamento referido a la culpa, dolo, ni a ninguna otra predisposición psicológica de ese agente estatal, digamos, que ejerce el hecho del Estado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estamos hablando de este tema, el Estado tiene, dijimos, un daño material, que es el daño que se produce en sus bienes, o en los bienes de sus nacionales. El Estado tiene un daño político en su buen nombre, honor y prestigio, pero también todo Estado tiene un daño jurídico solo por la lesión, digamos, inferida a una norma de derecho internacional.
independientemente de sus consecuencias. El solo quebrantamiento de una obligación internacional genera en cabeza del Estado un daño subjetivo. Y ese daño subjetivo que tiene el Estado, que es un daño jurídico, en realidad no es un daño político, sino que es el tema de su prestigio político y su buen nombre, sino que es un daño netamente jurídico, lo habilita con entidad suficiente como para poder ejercer acciones por sus propios daños y por los que indirectamente sufrieron las personas de sus nacionales. Por lo tanto, no tiene que invocar específicamente un daño. Lo tiene por la mera infracción al derecho internacional. Por otra parte, aun cuando esa infracción y ese daño jurídico concurran, no siempre el Estado se encuentra obligado a tener que accionar. El Estado, digamos, acciona si le parece, si quiere. Por eso, el consentimiento es una de las causales que excluyen la ilicitud de la conducta del Estado agresor, porque se lo consiente el Estado lesionado. Esta relación de fuerzas, digamos, entre el Estado que puede o no accionar y demás, por ahí juega un poco diferente cuando se trata de violaciones de ius cogens, que plantean una relación jurídica más entre un Estado que ofende y toda la comunidad internacional y no un solo Estado agredido, un solo Estado víctima, un solo Estado ofendido. ¿Está claro, Mariela? ¿Seguro? Entonces, hablábamos de las consecuencias del acto ilícito, ¿no es cierto? Dijimos que una de las consecuencias era la subsistencia de la obligación primaria. Otra de las consecuencias, que está autónomamente prevista en el proyecto de artículos de la Comisión de Derecho Internacional, en el artículo 41, es la cesación. Y ahora estábamos hablando de la reparación. Y cuando estábamos hablando de la reparación, decíamos que en el derecho internacional nada nos dice, excepto la práctica internacional, qué daños hay que reparar. Entonces, por eso hacíamos la distinción entre daños inmediatos, y también estábamos haciendo una distinción entre daños directos e indirectos. Creo que ha quedado clara para todos, si no, puedo explayarme sobre algún otro aspecto que no haya quedado claro. Porque ahora me gustaría decirles cuáles son las distintas formas de reparación. ¿Cómo se repara un daño material? Económicamente, fundamentalmente. Económicamente, fundamentalmente. Y hay dos grandes formas de reparar económicamente un daño. Primero, a través de la restitución al statu quo ante. ¿Qué significa la restitución al statu quo ante? Significa volver a poner el estado de cosas al momento inmediato anterior a la de la comisión del ilícito. Un poquito la consecuencia de lo que es la entrega de la cosa debida a la víctima. Esto suele funcionar muy bien en el campo de las infracciones a los derechos humanos, donde lo que se pretende es justamente la restitución al statu quo antes. Tratar de reponer el estado de cosas al momento inmediato anterior a la infracción, sobre todo en materia de normas de ius cogens. Otra forma material, sobre todo cuando la reparación en especie, como se llama la reparación al statu quo antes, no es posible, es la indemnización, que también se llama compensación por equivalente. Ahora, vamos a suponer, hablando de la restitución al statu quo ante, que yo, digamos, con mi vehículo, choco al auto, propiedad y conducido por Ernesto Poblete, que es el primero que se conectó, entonces lo vamos a usar como conejillo de indias del ejemplo. A ver, si nosotros tenemos un accidente de tránsito protagonizado donde yo soy el culpable, siempre el docente es el culpable, y el alumno siempre es la víctima, entonces, ¿qué es lo que sucede? Si yo tengo que reparar la indemnización, yo tengo que reparar el daño sufrido por el auto de Ernesto Poblete
a través de la restitución en especie, se supondría que yo tendría que asumir la reparación de la chapa, de la pintura, y por lo tanto el costo de lo que saldría dejar el autito o el autazo de Ernesto Poblete al minuto inmediato anterior al haberse producido la colisión de la cual yo soy el único culpable. Entonces, ¿eso es suficiente reparación? ¿Qué te parece, Gianfranco? Que fuiste el último que te incorporaste, así que te voy a preguntar a vos. No, creo que se puede pedir alguna otra tipo de reparación. Muy bien, Por el Gianfranco, tiempo como por que, ejemplo, por el tiempo de ahora que le no pregunto a utilizó todos, por el tiempo que no utilizó el auto, que no lo tuvo a disposición. Exacto, Lorena. Ahí hay O un si lucro lo cesante utilizaba a para través de... trabajar. Exactamente, Mariela. Ahí ustedes están hablando de un lucro cesante que viene por la imposibilidad de afectar el auto a una actividad productiva que me produce un daño indudablemente, o la mera privación de uso por los días en que el auto va a estar reparado. Está muy bien. Es decir, hay pérdidas, hay intereses y hay rubros más allá del daño emergente que están constituidos por el lucro cesante que, digamos, la diferencia es el momento en el que yo mido la reparación. No es lo mismo pagar al momento en que sucedió el hecho, que sería un poco el concepto de la restitución al statu quo ante, que pagar al momento en que se obla la indemnización, que es el momento actual, donde yo puedo comprender en ese trayecto de diferencia un montón de conceptos que ustedes mismos están descubriendo e individualizando, que hace que la indemnización se transforme en integral, es decir, que sea una reparación mucho más adecuada. Pues bien, ¿por qué les traigo a colación esto? Porque justamente, yo les decía, ningún instrumento de derecho internacional nos dice cuánto ni qué hay que pagar, ni qué rubros hay que pagar. ¿Dónde tengo que recurrir? Tengo que recurrir a la práctica de los tribunales internacionales y a las normas consuetudinarias que vuelcan esos tribunales internacionales. Pues bien, nuevamente, retrotrayéndonos a la Corte Permanente de Justicia Internacional, en la década del 20, le tocó fallar en una causa que se llama Chorzow, C-H-O-R-Z-O-W. La fábrica Chorzow era una fábrica que estaba en Polonia, que había sido expropiada por Alemania en la Primera Guerra Mundial, y dio origen a establecer cuál tenía que ser la cuantía de la indemnización en cabeza de Alemania, a favor de Polonia, que justamente estaba actuando por el principio de la protección diplomática. Pues bien, la regla de Chorzow, que estableció la Corte Permanente de Justicia Internacional con vocación de mantenerlo como regla de oro de indemnización, es la reparación integral. O sea, yo tengo que reparar, ¿sí?, borrando, o sea, ¿qué es lo que dice la Corte? Dice que los alcances de la reparación deben restablecer el estado de cosas, no al statu quo ante, sino restablecer el estado de cosas a una situación que hipotéticamente se verificaría de borrarse todas las consecuencias del ilícito. Entonces, yo borro todas las consecuencias del ilícito que yo cometí al chocar el auto de Ernesto Poblete, va de suyo que tengo que indemnizarlo con el lucro cesante y con la desvalorización de valor venal y con la privación de uso, y si tuvo lesiones con la incapacidad resultante, y si tuvo lesiones también con daño moral. Perdón, Ernesto, mil disculpas, yo no lo quise investir de esa manera. ¿Qué pasa? En la restitución al statu quo ante, todos esos conceptos no aparecen y por lo tanto no constituirían una indemnización integral. Por lo tanto, la indemnización que se impone para reparar el daño material por actos ilícitos tiene que acercarse lo más posible a la regla de Chorzow. ¿Y cómo me puedo arreglar? ¿Cómo me puedo, digamos, acercar yo a la regla de Chorzow? Bueno, pues bien, el artículo 42 del proyecto de artículos de la Comisión de Derecho Internacional nos dice cuáles son las distintas formas de reparación para poder llegar a esa regla de oro. Y nos habla de la restitución en especie, o sea, al statu quo ante, la
compensación por equivalente, la satisfacción y las garantías de no repetición, ¿sí? A través de cualquiera de las cuatro o combinando las cuatro. O combinando las cuatro. A ver, si apresando, la vez pasada alguien hablaba de la zona económica exclusiva y qué pasaba con los barcos que pescaban en el borde de la milla 200, ¿no es cierto? Si Prefectura Naval Argentina, persiguiendo a un buque pesquero en la milla 178, y en los procedimientos de captura para inspección y, bueno, después llevarlo a puerto argentino, tiene daños en el buque oficial de Prefectura, detecta una captura de, no sé, 80 toneladas de calamar que pescó sin licencia, en fin, el costo de arrastrar el barco hasta el puerto y demás. Bueno, la Argentina, la República Argentina, puede hacer una reclamación al estado de bandera de ese buque que pescaba en infracción en la zona económica exclusiva? Por supuesto que sí. Y ahí claramente puede cuantificarse cuál es el daño emergente, constituido por el daño en el buque oficial, por los gastos y erogaciones de traslado, por las especies histícolas irregularmente capturadas y demás. Ahora bien, además, va de suyo que puede predicarse una afectación del buen nombre y prestigio del Estado argentino. Entonces, ahí no solamente cabría llegar a la reparación integral a través de una compensación por equivalente, o sea, por una indemnización, sino además por alguna otra conducta que desagravie el prestigio del Estado argentino. Por ejemplo, una declaración diplomática de pedido de disculpas constituiría una adecuada satisfacción, por ejemplo. Porque al daño material, normalmente lo compensamos con la restitución en especie o con el pago de la indemnización. Y al daño moral del Estado lo compensamos con una satisfacción o con una garantía de no repetición cuando el acto es susceptible de volver a repetirse en el tiempo. Garantía que también, en este caso, por ahí podría ser exigida por el Estado argentino respecto del estado de bandera del buque infractor. ¿Me voy explicando entonces? La idea es llegar a la regla de Chorzow. Los instrumentos que a mí me permiten llegar a esa idea son múltiples y pueden combinarse. Por ejemplo, la restitución en especie suele ser muchas veces lo anhelable, porque a lo mejor es lo que más se parece a Chorzow, o adecuadamente combinada con la reparación por indemnización. Pero, por ejemplo, muchas veces la restitución en especie puede ser imposible. Entonces, bueno, viene la compensación por equivalente. O también el proyecto de artículos de la Comisión de Derecho Internacional exonera de la restitución en especie cuando por excesiva onerosidad. Es decir, cuando en la ecuación costo-beneficio, el esfuerzo que necesite el Estado infractor para poder compensar al Estado ofendido y el beneficio que el Estado ofendido tenga de esa restitución, bueno, podría ser que por comprometer la integridad territorial o la estabilidad económica del Estado ofensor, se vea eximido de cumplir con la restitución en especie y pase a abonar una indemnización por equivalente, por ejemplo. Entonces, en cada caso hay que ver cuál es la indemnización más adecuada. Mientras que la satisfacción en realidad es más que nada un desagravio, que puede también asumir distintas formas. Un pedido de disculpas diplomáticas, como le decía con anterioridad, una indemnización nominal, o pagar una indemnización cuando no hay daño, como si fuera una multa, digamos. Entonces, hay una grave ofensa inferida a un determinado estado lesionado, entonces el estado infractor, aunque no haya un daño material, es condenado a pagar una indemnización. ¿A dónde hay que ir para esto? Porque nada, o sea, no hay un código penal o un código contravencional que diga en el derecho internacional
a qué tipo de falta corresponde qué tipo de indemnización. Insisto, hay que ir a las normas consuetudinarias y a la práctica de los tribunales internacionales. O, por ejemplo, vamos a suponer que el agente estatal, cuando incurre en el acto ilícito, lo hace, digamos, de manera irregular. Entonces, puede ser que la satisfacción provenga del Estado ofensor promoviendo actuaciones administrativas contra ese agente estatal. O bien, que el comportamiento sea de naturaleza criminal. Entonces puede ser que la satisfacción, naturalmente, el Estado ofensor la implemente iniciando un proceso penal contra el agente estatal implicado. Me explico cuáles son las distintas formas de satisfacción. ¿Qué son las garantías de no repetición? Bueno, la satisfacción, como todos los demás modos de reparación, miran para el pasado, es decir, son reparatorios en su naturaleza, mientras que las garantías de no repetición miran para el futuro, son preventivos. Es decir, que en cuanto proceda, y por la naturaleza del hecho que es susceptible de repetirse, pues bien, entonces la garantía de no repetición puede ser en esos casos una adecuada reparación. Por ejemplo, a ver, en la Argentina, en las relaciones entre Argentina y Uruguay, ha habido muchos conflictos por el reconocimiento recíproco de jurisdicción en el Río de la Plata, sobre todo hasta la firma del Tratado del Río de la Plata de 1973. Ahí nada se nos va a emborrachar en agua. Entonces, hubo un caso muy conocido, que es el caso del vapor Constitución del año 1907, que se resuelve, pero en el cual Uruguay solicita que Argentina, la República Argentina, dé garantías de no repetición con respecto al no reconocimiento de la jurisdicción de Uruguay en aguas del Río de la Plata. O, por ejemplo, una garantía de no repetición se puede instrumentar en la exigencia de un Estado A ofendido, en que un Estado B ofensor cambie su legislación interna que dio motivo a la ofensa. Por ejemplo, Barbosa cita el caso de la exigencia cursada por los Estados Unidos respecto de México para que cambiara su legislación penal, en función de la cual había condenado a un ciudadano en México, a un ciudadano norteamericano que en un diario de Texas había publicado un artículo ofensivo contra un ciudadano mexicano. Entonces, bueno, en función de las aristas fácticas de ese caso, cuya jurisdicción estaba habilitada por la legislación interna doméstica de México, pues bien, Estados Unidos exigió una modificación de la legislación interna mexicana para no repetir la ofensa en lo sucesivo. Entonces, de la combinación de todos esos factores, nosotros podemos, digamos, aspirar a lo que es la regla de Chorzow como reparación integral. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? Hablábamos de las consecuencias, entonces, del acto ilícito. Hablamos de la cesación, hablamos de la subsistencia de la obligación primaria, hablamos de la reparación y de sus alcances, y de sus distintas modalidades, y hay otro tema vinculado con otras consecuencias que son las contramedidas, también llamadas retorsión. ¿Alguien sabe qué son las contramedidas? Las contramedidas son aquellos actos perjudiciales o inamistosos que un Estado A puede encarar contra un Estado B, que obviamente serían ilícitos en cualquier contexto, pero no cuando el Estado B tiene como antecedente haber cometido un ilícito del cual el Estado A es víctima, y el Estado A se ve compelido a tener que articular esas contramedidas para que el Estado B cese en el acto ilícito, o bien garantice o asegure una adecuada reparación. Ejemplo. ¿Podría repetirlo? ¿Cómo no? Son actos perjudiciales, porque son actos ilícitos o poco amistosos, que un Estado A encara contra un Estado B.
pero que tienen como antecedente que el Estado B cometió un acto ilícito, como Estado autor, contra el Estado A, que es el Estado ofendido. Y que ese Estado A ofendido tiene que, o realiza esas contramedidas para que B cese en su actitud hostil o en su acto ilícito, mejor dicho, o bien me asegure una reparación. ¿Sí? Por ejemplo, ¿está bien bloquear un puerto? ¿Está bien que un Estado bloquee las comunicaciones impidiendo que otro pueda entrar por ejemplo, ¿está bien que Argentina le bloquee sus puertos nacionales a buques de bandera paraguaya? No, estaría muy mal. De hecho, es un acto ofensivo. Solo el Estado, solo el derecho internacional lo permitiría si constituye una legítima contramedida contra alguna medida que haya tomado Paraguay. Por ejemplo, en el año 1979, veíamos la vez pasada, que un grupo de estudiantes islámicos tomó la embajada de los Estados Unidos en Teherán y otros consulados en el interior de Irán. Entonces, en algún momento, cuando el Estado de Irán avala a los estudiantes iraníes, lo transformó en una acción oficial de Irán y Estados Unidos quiso llevar a Irán a la Corte Internacional de Justicia. Y para garantizarse el pago de una reparación, lo que hizo fue bloquear fondos del Estado iraní que estaban depositados en bancos de los Estados Unidos. Ese es un ejemplo de contramedida. En el año 2018, por ejemplo, Panamá, como otros muchos estados, dictó una orden dictó una medida como medida de gobierno, ¿no es cierto? Un bloqueo por el cual prohibió a las aerolíneas venezolanas que operaban en Panamá, les prohibió operar para el transporte de pasajeros, de cargas, etcétera, en aeropuertos panameños durante X cantidad de tiempo, no me acuerdo, ponerle 50 días, justamente porque Venezuela había hecho lo propio con respecto a Copa, a la aerolínea de bandera panameña, en base a la reciprocidad, a las conductas recíprocas que mantienen los estados entre sí. Entonces, vos me bloqueaste, como contramedida yo también te bloqueo a vos. No sé si me explico. Si Panamá hubiese bloqueado a la aerolínea de bandera venezolana en cualquier otro contexto o en cualquier otro momento, entonces Panamá habría incurrido seguramente en un acto ilícito. Como aparece, digamos, como telón de fondo y antecedente, igual conducta mantenida por Venezuela, entonces podríamos hablar que en principio esas contramedidas serían legítimas. ¿Me explico qué son y cuál es el alcance que tienen las contramedidas? Que también se llama derecho de retorsión en derecho internacional penal, o necesitan más ejemplos o más explicación. Como ustedes verán... Sí, Ernesto, perdón. No, profe, está bien. Yo tengo una Ernesto. duda con respecto a las contramedidas, porque digo, el bloqueo económico por parte de los Estados Unidos a Cuba, Ajá. ¿encuentra alguna contramedida que Cuba previamente pueda haber hecho contra Estados Unidos para poder justificar desde ese lugar un bloqueo de más de 50 años? Que yo conozca, no, porque aparte, ahora vamos a ver cuál es el régimen del derecho internacional que regula las contramedidas. Y las contramedidas, justamente por lo que vos señalás, son un capítulo bastante escabroso de la historia de las relaciones internacionales, porque un poco presuponen eso, la especulación del más fuerte frente al más débil. El embargo de los Estados Unidos en relación a Cuba, que ya, como vos decís, tiene como 50 años o más, se basa fundamentalmente en una cuestión de divergencia política y contraviene una de las 3 pautas que regulan la legalidad de las contramedidas. Es decir, cuando el proyecto de artículo de ley de la Comisión de Derecho Internacional le va dedicando a cada consecuencia distintas regulaciones, en el artículo 41 regula la cesación, en el artículo 42 regula la reparación, en los artículos 54 a 58 más o menos regula la
la regularidad iba a decir, regula la legalidad de las contramedidas. Y básicamente establece 3 condiciones. La primera es la obligación que tiene el Estado que adopta las contramedidas de negociar. Bueno, yo adopto contramedidas, aún con carácter transitorio, pero yo tengo que sentarme a negociar con el Estado que me ofendió. ¿Sí? ¿Dónde y cómo negocio? Pues bien, yo tengo 2 vías de negociación. La primera vía de negociación es un tribunal específico que en su artículo 58, apartado 2, tiene establecido el proyecto de artículos de la Comisión de Derecho Internacional, al cual tanto el Estado ofensor como el Estado ofensivo que tomó las contramedidas tienen la obligación de recurrir. Y este tribunal puede dictar mandamientos que son vinculantes para las partes. Si ese proceso se constituye y se desarrolla de buena fe, entonces el Estado ofendido tiene que levantar aquellas contramedidas que no revistan el carácter de absolutamente necesarios. ¿Me explico? Cualquier otro tribunal que asuma la solución de la controversia con facultades también de dictar mandamientos vinculantes para las partes genera la misma consecuencia. Entonces, primero, obligación de negociar. Segundo, proporcionalidad. La medida tiene que ser proporcional fundamentalmente a 2 factores. Primero, la gravedad de la lesión. Y segundo, los efectos que la lesión haya tenido en mi territorio. O sea, vamos a suponer, en el caso de Panamá, el caso de Panamá responde a Venezuela con la misma medida política, ¿sí? Pero una medida que hubiese sido ir mucho más allá, hubiese sido, por ejemplo, el corte de las relaciones diplomáticas. Yo ceso en mis relaciones diplomáticas. No, pero a ver, fue una medida de... a ver, la proporción entre la gravedad y los efectos que la medida que tomó Venezuela tiene en el territorio de Panamá, tiene que tener una cierta proporción. De manera tal que, si Panamá además cesa en sus vínculos diplomáticos con Venezuela, podría haber ido un poco más allá en forma desproporcionada. ¿Me explico lo que quiero decir? Y la tercera condición que hace a lo que vos estás diciendo, justamente pasa por la provisoriedad. Evidentemente, una medida de embargo que se prolonga durante 5 décadas no tiene ninguna visa de provisoriedad. Claramente no es una contramedida, sino claramente es una medida bien de neto corte político. En el tema de las contramedidas siempre hay ponderaciones y conceptos jurídico-políticos en juego. Pero para que la contramedida, dentro de ser un tema tan delicado como el que es, mantenga una cierta legitimidad y mantenga una cierta legalidad, tiene que cumplir con esas 3 condiciones, que están entre los artículos 54 y 58 del proyecto de articulado. Y por eso el artículo 58 crea un tribunal para la solución de controversias, para generar justamente un organismo que regule la legalidad de la contramedida, que justamente es uno de los aspectos más delicados en el contexto del derecho internacional, porque en el contexto del derecho internacional no existe la centralización de un órgano que monopolice el uso de la fuerza, solamente en supuestos muy excepcionales, como el capítulo 7 de la Carta de Naciones Unidas. Entonces, ¿qué pasa? Vamos progresando en las relaciones internacionales en este tema con medidas de autotutela. Y bueno, las medidas de autotutela, como tienen consideraciones políticas y no solamente jurídicas, muchas veces permiten incurrir en excesos, incurrir en desbordes, en desproporciones y demás. Entonces, bueno, el proyecto de articulado de la CDI atiende un poco a generar un esquema de legalidad para el ejercicio de las contramedidas, lo cual es un equilibrio bastante difícil de lograr. Ernesto, ¿estamos? Con respecto a lo que me preguntabas. Sí, me quedó una pequeña. Usted dijo la negociación que pueden ser 2 vías, la del tribunal del artículo 58 apartado 2, y la otra vía sería otro tribunal que no sea... Otro tribunal cualquiera, exactamente. A y B se ponen de acuerdo en que sea la Corte Internacional de Justicia o el Tribunal de Baton Place el que, en definitiva, difiera el conflicto que los une, y entonces
suspenden la aplicación de contramedidas, el otro cesa en su acción ilícita. Ahora sí, al primer mandamiento u orden que cualquiera de esas dos vías, de los tribunales de esas dos vías, no sea desatendido por A o por B, volvemos al problema, y las contramedidas reanudan su efectividad. ¿Por qué? La suspensión de las contramedidas está pura y exclusivamente ligada al cumplimiento de buena fe de estos procedimientos de solución de controversias, que puede ser el del tribunal o el de cualquier otro procedimiento del artículo 33 de la Carta. ¿Seguro, Ernesto? Perfecto, muchas ¿El gracias. resto? Bueno, ¿estamos? En términos generales, creo que no me quedan más consecuencias para comentarles. Serían entonces la subsistencia de la obligación primaria, la obligación de cesación, la reparación y las contramedidas. Fuera del tema de la responsabilidad estatal por hechos ilícitos, nosotros también tenemos otra vertiente de responsabilidad estatal que no es tan clara ni directa, que es la responsabilidad por los actos no prohibidos por el derecho internacional. Así como existe un proyecto de la Comisión de Derecho Internacional sobre la responsabilidad derivada de actos ilícitos, también hay un proyecto de articulado sobre las consecuencias perjudiciales de los actos no prohibidos por el derecho internacional, que también produjo la Comisión de Derecho Internacional. Esta responsabilidad no se vincula con hechos del Estado, como nosotros estábamos viendo con respecto al régimen de actos ilícitos, sino que se vinculan con actividades que a veces desarrolla el Estado, pero la mayor parte de las veces desarrollan operadores privados dentro del Estado. ¿Sí? Pasa que estas actividades, que son actividades humanas, y que son actividades socialmente muy útiles, entrañan un cierto riesgo que pueden producir un daño transfronterizo, como por ejemplo La pastera Bosnia. la pastera Bosnia, muy bien, porque está emplazada y hace uso de un río El derrame internacional de petróleo. otro país. Muy bien. El transporte de petróleo por el mar entraña muchos riesgos y de hecho hemos visto muchísimos casos de derrame de crudo con seria afectación del medio ambiente, con seria afectación patrimonial de los estados lesionados. Por ejemplo, ustedes vieron que cada 2x3 estamos mirando para arriba a ver si nos va a pasar lo de la solitaria vaca cubana. ¿Se acuerdan qué le pasó a la solitaria vaca cubana? ¿Qué es lo que se le cayó encima? Creo que era un pedazo de la Skylab. O sea, hay ciertas actividades, como por ejemplo las aeroespaciales y demás, que generan la posibilidad de caída de, digamos, las partes en que se desmiembra un elemento lanzado al espacio cuando en algún momento cae sobre la Tierra. O la propia aeronavegación es una actividad riesgosa. Inclusive puede llegar a serlo la producción de energía hidroeléctrica, por el aprovechamiento de los ríos, o por cualquier desmadre que se pueda producir como consecuencia de ello. Entonces, total y conclusión es que fronteras adentro o en sus bordes, como en el caso de la pastera Bosnia, lo que tenemos es un montón de actividades muy útiles para la sociedad, pero muy peligrosas para el resto. ¿Para el resto de quién? Para los estados vecinos, para las personas que viven en los estados vecinos, para los bienes patrimoniales que se encuentran más allá de las fronteras, para el medio ambiente e inclusive para lugares que no están sometidos a ninguna jurisdicción, porque muchas veces los derrames de petróleo se producen en alta mar, y alta mar es un global common, o, por ejemplo, el transporte de sustancias nucleares, por ejemplo, que bueno, ha dado lugar a que la comunidad internacional haya reconocido a través de distintos convenios internacionales
que estas actividades son susceptibles de producir un riesgo y por lo tanto un daño. Acá vamos a manejar otro concepto de daño, Mariela, distinto del que manejábamos con actos ilícitos, porque para que esta responsabilidad se produzca, el daño sí es una condición sine qua non. ¿Sí? Tenemos que definir hasta dónde hay actividad riesgosa y después hasta dónde hay actividad con un daño sistemático, que ya vamos a ver que es una cosa un poco diferente. Ahora bien, en su evolución, en este tipo de cuestiones, el Estado, digamos, el derecho internacional ha tomado muchos elementos de esta misma responsabilidad en derecho interno. ¿Nosotros dónde tenemos esta responsabilidad en el derecho interno, por ejemplo? En el Código Civil. Muy bien, en el Código Civil nosotros tenemos, por ejemplo, reconocida la actividad por el riesgo o vicio de la cosa. Muy bien, ¿dónde más? ¿Dónde más hay responsabilidades objetivas? En la ley de riesgo de trabajo. ¿Dónde, Mariela? En la Nadie ley está de haciendo- riesgo de trabajo. Claro, ¿nadie está haciendo laboral acá? No, ¿no? Bueno, la ley 24.557, en su artículo 6, cuando habla de todos los actos u omisiones relacionados o infortunios relacionados con el trabajo, refiere enfermedades profesionales, actos que de alguna forma están vinculados por el hecho o en ocasión del trabajo. Entonces eso genera responsabilidades sin culpa. Son responsabilidades objetivas, digamos, donde en principio la indemnización se debe por el vínculo que tiene por el hecho u ocasión del trabajo. Nosotros tenemos múltiples casos de responsabilidades objetivas, por ejemplo, por el daño causado por animales, el daño causado también por dependientes, por hijos menores de edad. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué aristas tiene esa responsabilidad? Es una responsabilidad sin culpa, en principio, es una responsabilidad que en muchas de sus manifestaciones es tarifada o que reconoce ciertos topes indemnizatorios. En muchas de esas actividades el Estado está completamente ausente, es decir, la única relación que podría llegar a tener el Estado es porque son actividades que se hacen bajo su jurisdicción y control. Y de hecho, muchos aspectos de ese control lo tiene delegado en las ART. Por ejemplo, las ART son responsables por los programas de prevención, argumento artículo 4 de la ley 24.557. Entonces esa función que podría estar en el Estado, ya no está en el Estado, sino que está en las ART, por ejemplo. Entonces, fíjense ustedes que normalmente los que desarrollan estas actividades y los que responden por estas actividades son todos operadores internos, desde el almacenero hasta la primera multinacional. Total y conclusión es que todos estos conceptos aparecen traspolados al derecho internacional. La práctica internacional arrancó con un clásico, que es la de la química trail, que era un establecimiento que vertía muchísimos metales pesados a un río que vieron que Canadá se desarrolla prácticamente sobre la frontera de los Estados Unidos desde el Pacífico hasta el Atlántico. Es un país de 9.975.000 kilómetros cuadrados, pero toda su población y actividades económicas están en un segmento que, bueno, están de la frontera de los Estados Unidos hasta 400 o 500 kilómetros para el norte, y después, bueno, tiene vastísimas extensiones sin habitar, ni explotar, ni nada por el estilo. Y bueno, esta fundición trail estaba sobre un río que, digamos, a unos 10 o 15 kilómetros, yo ya no me acuerdo, vertía toneladas de metales pesados en el estado de Washington, o sea, el estado que está emplazado en el noroeste de los Estados Unidos, y ahí recibía y contaminaba aguas, contaminaba tierras, producía perjuicios particulares y demás. Esto, que sucedió en la década del 30, motivó que los Estados Unidos hicieran una reclamación internacional ante Canadá y que un tribunal resolviera reconocer la responsabilidad de los operadores de la fundición y que por lo tanto existía la obligación indemnizatoria. Ojo, porque acá no responde el Estado por un hecho propio,
sino que el que responde fundamentalmente es el operador. Entonces, normalmente, ¿en cabeza de quién está la indemnización? La indemnización está El operador. en cabeza del operador, exactamente, Mariela. La función del Estado acá, ¿sí? Mejor dicho, el protagonismo del Estado acá viene de la mano de 3 factores. En primer lugar, para poder generar responsabilidad por actos no prohibidos del derecho internacional, yo tengo que ver cuáles son las actividades que para el derecho internacional son susceptibles de producir indemnización. Bueno, acá la Comisión de Derecho Internacional manejó distintos conceptos, porque hay actividades ultra riesgosas, como por ejemplo la que mencionaba Lorena, transportar petróleo, o por ejemplo transportar sustancias nucleares, que tienen una baja probabilidad de producir efectos desastrosos. No porque lo diga yo, sino porque lo dice la Comisión. Desastrosos. Porque a la categoría de efectos desastrosos, por abajo, está la categoría de daño sensible, que es un daño de menor entidad. Entonces, había una posición doctrinaria que decía, no, las únicas actividades que tenemos que reconocer como aptas o idóneas para generar indemnización por daño transfronterizo tienen que ser las ultra hasardeuses, como decían los franceses, las ultra peligrosas. Y otros que decían no, basta con que la actividad sea susceptible de generar una alta probabilidad de un daño sensible y no necesariamente desastroso. Y prosperó esta última. La fórmula de la Comisión de Derecho Internacional dice que lo que genera responsabilidad internacional son aquellas actividades susceptibles de generar un daño transfronterizo significativo. Usa la palabra significativo. ¿Y qué es lo que trasunta o significa la palabra significativo? La posibilidad de generar una baja probabilidad de daño desastroso y una alta probabilidad de producir un daño sensible. ¿Me explico? Ese es el daño transfronterizo significativo. ¿Y quién responde ante todo? Responde el operador. O sea, muchos instrumentos internacionales reconocen esta obligación, pero lo reconocen en cabeza del operador. Por supuesto que el operador, fronteras adentro, ¿qué es lo que va a hacer? Va a trasladar costos. Así, yo exploto una central hidroeléctrica que produce y garantiza de fuerza motriz a todo este espectro de la población nacional y a todo este espectro productivo. Entonces, yo, cuando tengo que cobrar el kilowatt, más vale que, digamos, voy a contemplar los costos de las posibles indemnizaciones que tenga que pagar de acuerdo a lo riesgoso de mi actividad. Voy a tener que trasladar los costos de las coberturas asegurativas. Voy a tener que tener presente que, digamos, por las sumas y las primas, por las sumas indemnizatorias que yo tengo que pagar, digamos, voy a tener muchos topes de póliza, o voy a tener franquicias o lo que fuera. Entonces, bueno, todos esos son costos del operador, que bueno, el Estado nada va a decir, bueno, si la actividad social es útil, también traslademos al conjunto social parte de los costos de la actividad que le resulta útil justamente a ese conjunto social. Pero hay instrumentos de derecho internacional, como por ejemplo la Convención de Viena sobre transportes de sustancias nucleares, que en su artículo 7 dice que si el operador no puede indemnizar los daños provocados por la actividad, por el transporte de sustancias nucleares, porque por la insuficiencia de la cobertura asegurativa o por la insuficiencia de las garantías financieras a las que afectó el pago de esas indemnizaciones, establece la responsabilidad subsidiaria del Estado. Es un poco difícil justificar por qué el tema de que el Estado tenga que venir a subvenir con una obligación residual, o con una obligación subsidiaria, digamos, residual o subsidiaria. Existen argumentos jurídicos para esto. Primero, ¿dónde se desarrollan esas actividades? Esas actividades se desarrollan bajo el control y fiscalización
del estado donde el operador actúa. Entonces, si se produjo de alguna forma algún daño en esa actividad, entonces, ¿qué pasa? El Estado responde por su deficitaria fiscalización o control, por ejemplo. Ahora bien, ustedes estarán viendo lo que es protección internacional del medio ambiente, posiblemente, y las distintas etapas y evoluciones que ha tenido esa protección internacional. ¿Digo o me equivoco? Bueno, Sí, veo profe, que lo vimos el otro día. exactamente, bueno. Vieron que una de las etapas, creo que es la primera etapa perdón, vieron que la segunda etapa evolutiva de la protección internacional del medio ambiente tiene como hito la Convención de Estocolmo del año 1972, que establece un principio muy importante que tiene que ver con, digamos, las limitaciones para el uso de los recursos naturales sometidos a la soberanía territorial de un Estado, que dice que un Estado puede hacer uso y explotar los recursos naturales de los que dispone de acuerdo a su propia política ambiental y a la legislación nacional que sancione. Pero tiene la prohibición de afectar el medio ambiente de otros estados o el medio ambiente de lugares que no están sometidos a ninguna jurisdicción nacional. Desde ese punto de vista, ¿qué es lo que sucede? Hay un argumento jurídico de vieja data, un principio general del derecho, y es que, digamos, nadie puede usar el territorio propio para, digamos, conscientemente dañar a, digamos, otros estados, nacionales de otros estados o bienes de nacionales de otros estados. Ustedes en algún momento vieron el caso del Canal de Corfú, entre Gran Bretaña y Albania. ¿Se acuerdan que Albania había sembrado de minas su mar territorial? Y vienen unos cruceros, 3 cruceros británicos, y sufren un incidente marítimo cuando explotan estas minas marinas, sin que Albania hubiese ni advertido ni avisado, a pesar de, digamos, como dice la Corte, de no poder pasarle inadvertido que esas minas habían sido puestas con el consentimiento o por lo menos con el conocimiento de Albania. Y justamente como el mar territorial es parte del Estado, en este caso del Estado albanés, la Corte lo que dice es que, digamos, Albania había usado su territorio para perjudicar, en este caso, no solamente el derecho de libre navegación que tenía Gran Bretaña, sino fundamentalmente las pérdidas materiales y en vidas, como consecuencia de ese siniestro marítimo. Bueno, ese mismo concepto aparece, digamos, trasladado, pero a lo que es política ambiental en el convenio, bien digo, en la Convención de 1972 de Estocolmo sobre protección del medio ambiente. Entonces, ese es un poco el concepto y los instrumentos jurídicos que van vinculando al Estado con una actividad que esencialmente viene siendo privada. Entonces, yo les decía, hay principios jurídicos que ligan al Estado con esta cuestión. Hay instrumentos jurídicos que establecen, como en el caso de la Convención de Viena sobre transportes de sustancias nucleares, la responsabilidad subsidiaria y residual del Estado. Y finalmente hay convenciones internacionales, como la que regula la actividad aeroespacial, que directamente, sin ningún intermediario, establece la responsabilidad del Estado de lanzamiento por todas las consecuencias que se siguen de la actividad aeroespacial. Ahí es el único instrumento que establece directamente la responsabilidad del Estado de lanzamiento. Quiere decir que si en algún momento se nos cae, acá en el partido de General Pueyrredón, algún pedacito de nave rusa o china, ya sabemos en base a qué instrumentos y a quién le podemos reclamar, ¿no es cierto? Este tipo de responsabilidad, a diferencia de la responsabilidad por actos ilícitos, bueno, naturalmente le asigna un rol preponderante al daño,
No hablamos más de las normas primarias y de las normas secundarias porque no hay violación de ninguna obligación internacional, y si bien se trata de que la reparación sea integral, ya les digo, se traspola un poco el tema de ese concepto de la responsabilidad por actividad riesgosa que es útil a la sociedad, la posibilidad de establecer topes indemnizatorios, sobre todo por la dificultad de encontrar coberturas asegurativas completas o integrales, y de ahí que, en cierta forma, también se justifique la responsabilidad residual del Estado. Pero como ven, es una responsabilidad que tiene un concepto, elementos que la configuran y consecuencias bastante disímiles con la responsabilidad estatal por actos ilícitos. ¿Alguna duda, pregunta o consulta hasta acá? Muy bien. El lunes que viene, que es tanto como el lunes 25, vamos a ver Derecho Internacional Penal. Así que les recomiendo que traigan algunos elementos leídos, especialmente del libro de la cátedra, de alguna de las lecturas complementarias de la cátedra. Les recuerdo que el encargado de cátedra, el doctor Fabio Farinella, es especialista en este tema, que tiene muchos artículos y obras escritas, inclusive publicadas en el exterior, y que, bueno, elementos tienen bastante. Mi idea es desarrollar este concepto a través de, conceptualizar el derecho internacional penal, articularlo con el derecho internacional humanitario, explayarme sobre las fuentes del derecho internacional penal, hablar de los principios de Nuremberg y su trascendencia, hablar de las distintas jurisdicciones que están implicadas en el tema del derecho internacional penal, hablar de la Corte Penal Internacional creada por el Estatuto de Roma de 1998, las figuras, el delito de agresión, los crímenes de lesa humanidad, el delito de genocidio, su caracterización, el funcionamiento de la Corte, y les pediría si por favor ustedes pueden ir leyendo, como para poner en común, el caso Gerodia. Gerodia, que era un ministro de Relaciones Exteriores de Congo, del Zaire, que pretendió ser sometido a proceso por un juez belga, que solicitó su extradición en ejercicio de la jurisdicción universal, es un concepto muy interesante, y que la Corte no le dio curso en una sentencia del 11 de abril de 2002. Así que, si pueden acceder a ese caso, que también es importante y que está en el ¿cómo se dice? Me sale el nombre plataforma y no es plataforma. El programa de Está, estudio. No, en el ¿El programa campus? no, que está disponible en el... El ¿Cómo campus. ¿En En el el? campus. En el campus, En el perdón. campus. Me salía la palabra plataforma y no me salía la palabra campus. Acuérdense que yo, después de las 18 horas, la neurona se me merma, ¿se acuerdan? Y el otro día no me acordaba de algo que creo que vos me salvaste, Ernesto, ¿no? No me podía acordar o de una palabra o de un caso. Creo que no me podía acordar de Manautas. Ahí está, no me podía acordar de la sentencia de Manautas. Así que, bueno, estamos, yo como para que tengan una legítima expectativa, y si quieren leer algo, así no se transforma en un, ¿cómo se dice? Cuando habla uno solo, un soliloquio, un Monólogo. monólogo, muchas gracias. Bueno, ven, ya hay que cortar urgentemente, la cabeza ya no da para más. ¿Todo bien? ¿Somos amigos nuevamente? Bueno, les agradezco Gracias, mucho profe. muchas gracias a ustedes por su conexión e intervención, y nos vemos el lunes que viene a la misma hora y por el mismo canal. ¿Sí? Muchas gracias. Chao, hasta A luego. ustedes. Gracias, profe. Chao, hasta el lunes. Chau, chau.